El Congreso del Estado de México, a través del Instituto de Estudios Legislativos, presenta un espacio para entender mejor la economía y las finanzas públicas del Edomex. ¡Acompáñanos! Esto es Diálogos de Economía. Un saludo a todas y todos quienes nos escuchan en este podcast titulado Diálogos de Economía, en donde vamos a hablar de diversos aspectos relacionados con la economía y las finanzas públicas del Estado de México. Como bien saben, en cada uno de los programas estaremos invitando a un legislador, a un académico o algún otro tipo de experto. El objetivo es que ellos nos ayuden a comprender un poco mejor las dinámicas económicas y de finanzas en nuestra entidad. Entonces, para este segundo programa, vamos a hablar del presupuesto para el campo mexiquense. Y para eso invitamos al doctor Francisco Herrera Tapia, quien es investigador del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México. El doctor Francisco es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y un excelente investigador, un gran amigo. Francisco, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Rodrigo, buenas tardes. A ti y a todas las personas que nos escuchan y nos ven, y pues gracias por la apertura, la invitación que nos hacen aquí en el INESLE. Con mucho gusto estamos aquí para colaborar. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, como ya lo mencioné, el tema es el presupuesto para el campo mexiquense. Y en ese sentido, un poco ahí trabajando dentro del ámbito académico, me ha tocado escuchar un poco algún debate o discusión acerca de lo que es el campo, lo cual a mí me sugiere que es un concepto, un término que puede adquirir significados de acuerdo a la administración pública en turno, por ejemplo, y su enfoque, si es social o más empresarial. En este sentido, doctor, nos gustaría ver si nos puede ayudar a comprender qué es el campo y cómo ha cambiado la visión del campo del modelo neoliberal al modelo del humanismo mexicano. Sí, gracias, Rodrigo. Con mucho gusto les comparto mi percepción sobre el tema. El campo, pues, es un espacio territorial que está, con ciertas vocaciones productivas, sobre todo enfocado al área de actividades económicas que tienen que ver con la producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola, artesanal. Y no solo es este tipo de actividades las que se desarrollan ahí, sino que también representa algo importante para la sociedad, porque de ahí vienen los alimentos. Del espacio rural también provienen muchas de las energías que nos permiten funcionar en todos los espacios territoriales, como el caso de la energía eléctrica, la energía eólica. De esos espacios rurales también proviene la producción forestal, las maderas, los productos maderables, no maderables. De esos espacios también se nos ha dotado de cultura nacional, de cultura regional, y es lo que nos permite sentirnos orgullosos de nuestra cultura mexicana, de nuestra cultura rural, porque de ahí provenimos. Muchas de las luchas sociales que se han dado en México y que gracias ahora gozamos de muchos derechos como país, provinieron de la Revolución Mexicana, y no perdamos de vista que fue una revolución rural, fue una revolución campesina, fue una revolución agraria, y por eso es que le debemos tanto como sociedad al campo. Por eso hay que voltear los ojos hacia allá y dar las directrices políticas necesarias para fortalecerlo, para animarlo y para que siga siendo fuente de prosperidad para toda la sociedad, y que también cuente con los apoyos necesarios en ese sentido, ¿no? Porque también nos presta, por ejemplo, servicios ambientales, los pulmones de las ciudades, digamos, ese oxígeno del cual podemos disfrutar también proviene de esa proveeduría de servicios ambientales que nos da el campo y el espacio rural. Muy interesante, doctor. ¿Usted considera que hay un cambio de paradigma en cómo se percibe el campo bajo este nuevo enfoque del humanismo mexicano o la cuarta transformación? Sí, por supuesto. No perdamos de vista que las políticas hacia el campo han sido históricas, han venido evolucionando con el tiempo. Provenimos, ya lo decía yo, de una revolución mexicana que permitió el reparto de tierras, la restitución de espacios para la producción agrícola,
que tuvimos una reforma agraria que de alguna manera ha concluido y que en los años 90, finales de los 80, pues hubo una nueva directriz política en el país para fomentar un modelo económico de tipo neoliberal, como se le ha denominado, y eso impactó necesariamente al campo mexicano porque hubo una gran apertura comercial y desregulación de las actividades económicas del campesinado. También pues hubo un esquema de privatización y de mercantilización de los productos del campo. Pensemos que los alimentos no son una mercancía, son eso, precisamente alimentos con todo el simbolismo cultural y la dotación de energía que nos provee para poder funcionar en la vida. Entonces hubo una visión productivista y explotadora del campo durante todos estos años, en los últimos 3 décadas, quizá un poco más, pues fue muy claro ese enfoque de disminuir la participación del Estado, dando apertura comercial, involucrándonos en un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y donde primaba pues la competitividad económica del campo, enfocándose principalmente a grandes productores, quizá por ahí algunos de mediano alcance también, y pues el sector más grande, que es la pequeña producción, pues quedó marginada de ese proceso económico. Pensemos sobre todo en pequeñas parcelas, agricultores de pequeña escala, que no fueron impactados favorablemente por el modelo económico neoliberal y que ahora, a partir de esta cuarta transformación que inicia con el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, pues hay un reenfoque hacia el campo mexicano donde se prima pues el apoyo a los pequeños y medianos productores. Es un enfoque que se ha venido destacando. Se habla mucho de la soberanía alimentaria, de esta autosuficiencia alimentaria que debemos tener. La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, recomienda que los países puedan abastecerse suficientemente de alimentos para no perder esa soberanía alimentaria. Un país no puede depender de la producción externa, necesariamente tiene que enfocarse a por lo menos cubrir el 70% de la producción para que pueda abastecer alimentariamente a su población. Y ese es un reto que se tiene hacia adelante y que la soberanía alimentaria es un concepto que ha ido enfocando el nuevo gobierno. Dentro de ello, la producción agroecológica es algo que se ha venido fortaleciendo. En mi opinión, falta más. Creo que falta más desarrollo científico en la materia y más impulso de las políticas públicas para fortalecer la agroecología y que se demuestre que la agroecología es un buen camino para elevar la productividad y que también impactará favorablemente el consumo, la salud, la nutrición, la inocuidad y por supuesto el comercio visto desde una perspectiva más social, donde las cadenas de suministro sean más justas, donde el agricultor pueda ganar y donde el consumidor también pueda ganar, y en ese sentido haya justamente lo que se está promoviendo a nivel nacional, que sea una prosperidad compartida, donde esos beneficios alcancen a todos los eslabones de la cadena productiva y no solo unos cuantos. Es cierto, es claro que hay una política muy robusta alrededor de las prioridades y las necesidades y las demandas del campo, y me parece también muy justo esto de atender y generar valor o un ingreso adicional al pequeño productor, incluso al productor de mediana escala, dado el problema de oportunismo que padece históricamente el campo mexicano. En ese sentido, estos esquemas pueden fortalecer el ingreso de las personas y hay otras medidas que seguramente se están tomando para fortalecer al campo mexiquense. En este sentido, también me gustaría resaltar que es una realidad que no todas las demandas han sido cubiertas hasta la fecha. Esta preocupación es reciente y tiene que pasar un periodo de tiempo para que se vayan dando soluciones más tangibles. En ese sentido, me gustaría preguntarle, ¿cuáles son las principales demandas, las principales necesidades del campo mexiquense que aún persisten? Sí, pues necesidades hay muchas en el campo de distinta índole. Entonces hay retos importantes para la institucionalidad de la agricultura y el desarrollo rural y también de la propia sociedad. Hablaba yo de que la sociedad tiene un compromiso en su responsabilidad de valorar más
lo que proviene del campo, lo que simboliza el campo, no solo verlo como un sinónimo a veces de pobreza o de atraso. Y eso nos invita también a que esa empatía que debemos tener hacia la población rural, hacia la gente que se dedica a la agricultura, debe demostrarse con esa responsabilidad social para que todos unamos esfuerzos para sacar adelante el campo, para rescatarlo de ese olvido que ha tenido durante muchos años, durante muchas décadas, y que hoy se pretende reconducir con nuevas políticas públicas, con menos intermediarismo, combatiendo la corrupción, con más responsabilidad ambiental. Creo que podemos sumar esfuerzos en torno a ese crecimiento que necesita el campo. Hay muchas necesidades en el orden económico, por ejemplo, se ha hablado del intermediarismo. El intermediarismo ha favorecido la comercialización de los productos, pero necesitamos que ese intermediarismo sea más solidario, que ese intermediarismo también favorezca el beneficio para todos los eslabones de la cadena. Es importante ese crédito, ese financiamiento que se pueda otorgar a los pequeños productores, también a los medianos productores, y por supuesto que la banca comercial puede ser una buena base de apoyo para los grandes productores, y con el apoyo del Estado para esas mediaciones yo creo que puede configurarse un buen esquema de desarrollo rural para el campo mexicano, para el campo mexiquense. Hay necesidades en términos de infraestructura, necesitamos mejorar nuestros caminos a cosechas, necesitamos centros de frío para que los productos puedan almacenarse y comercializarse de mejor manera. Necesitamos mejores medidas de sanidad e inocuidad, sobre todo para el sector de productores que alcanzan la exportación, y un esquema logístico mejor funcional. Nosotros tenemos en el Estado de México una posición estratégica, nuestra región norte, nuestra región sur y parte de la región oriente del Estado de México son altamente productivas y creo que requieren de mayor apoyo en estos temas logísticos y de comercialización desde una visión social, como lo comento. Y en ese sentido la infraestructura me parece que es clave también, así como el financiamiento que ahora comentamos. La asistencia técnica también es fundamental, este acompañamiento técnico también que durante años estuvo fincado en lo que se le llamó extensionismo rural, pues ahora en un nuevo esquema de acompañamiento creo que puede funcionar bien, creo que hace falta que todos los apoyos de activos productivos que se dirigen al campo, sea maquinaria, sea tecnología, necesariamente siempre vayan acompañados de esa asistencia técnica que pueden proveer pues los especialistas, la gente profesional de la agricultura, y entablar un buen diálogo de saberes con el campesinado para comprender precisamente cuáles son las necesidades que acusan las personas que habitan en el espacio rural, sobre todo quien se dedica a la agricultura. Pensemos en que las problemáticas, las necesidades pueden diseñarse, pueden diagnosticarse desde los escritorios, desde la burocracia gubernamental, desde los expertos, expertas, pero es muy importante tomarle opinión a la base social para que de manera participativa nos puedan indicar cuáles son sus principales necesidades y problemáticas y a partir de eso se alinee la oferta institucional, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, es como sería la perspectiva. Y en ese sentido, toda esta serie de necesidades que tienen que ver con la certeza jurídica en la tierra, con el impacto climático, con el relevo generacional, por ejemplo, las juventudes, hay que involucrarlas más en el campo para que ese saber hacer del campesinado no se pierda y podamos seguir disfrutando de buenos alimentos a partir de la experiencia de los jóvenes. Esta configuración de necesidades que hay en el campo podrían estarse consolidando en políticas públicas, pero también lo diría claramente, el Estado de México necesita ya una ley de agricultura y desarrollo rural propia, donde precisamente estas necesidades que hay en el campo mexiquense puedan consolidarse en un nuevo instrumento de apoyo al campo, acorde a los nuevos valores de la política que se está promoviendo en el Estado y que en ese sentido tenga un impacto mayor, sobre todo en el segmento de la producción que más lo necesita, que es la pequeña producción agrícola. Muy bien, doctor, gracias por atender esta pregunta. A mí me parece que dentro de todas las necesidades, que seguramente faltaron aún más por decir, hay una en particular que puede ser de vital preocupación y que en lo personal considero que es toral, que es el acceso a la alimentación.
Si no hay alimentación en ninguna comunidad, en ninguna población o para ninguna persona, pues obviamente las demás necesidades ni siquiera pueden pensarse en cumplirse, ¿no? En ese sentido, también usted mencionaba o hablaba acerca de la soberanía alimentaria y también hay otro concepto que es el de seguridad alimentaria. ¿Cómo podemos o cómo se podría hacer para que el campo mexiquense tuviera una mayor soberanía o una mayor seguridad alimentaria y así garantizar pues los satisfactores alimentarios suficientes y necesarios para que la población lleve una vida sana? Sí, claro, con mucho gusto. La soberanía alimentaria es un concepto político que refiere justamente a la protección de nuestros sistemas de producción, sobre todo los sistemas de producción locales, esos sistemas productivos que nos permiten abastecernos de alimentos. Y la soberanía alimentaria implica que los productos deben ser adecuados culturalmente hablando, que deben ser inocuos, es decir, que no nos hagan daño, que deben ser saludables y nutricionales, es decir, que nos beneficien a nuestra nutrición como personas, y que debe tener también un compromiso social y económico a quienes están produciendo estos alimentos. Entonces, es un concepto, vaya, transversal, que nos permite decir que el campesinado en México tiene la capacidad de abastecernos de alimentos a todo el país siempre y cuando se creen las condiciones para que ello pueda lograrse. Hay un compromiso muy importante que debe asumir quienes estamos del lado del consumo, no solo de la producción, sino del lado del consumo. Y ese es un llamado a todos los consumidores, consumidoras del país, del Estado. Y traigo a colación una ley muy interesante que ya entró en vigencia desde el año pasado y que ya está poniéndose en marcha en todo el país, que es la Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible. Esta ley de aplicación federal implica que las instituciones, por ejemplo, las instituciones de educación, desde el nivel básico hasta el nivel superior, puedan contar con estos alimentos que sean nutricionales, que sean, digamos, saludables, que impliquen pues un menor consumo o un nulo consumo de alimentos sobreprocesados de manera industrial. Esto quiere decir que tendrá que haber una reconsideración de la famosa comida chatarra en los espacios educativos, por ejemplo, y en los espacios públicos en general, donde haya un control, digamos, estatal. El mercado tiene sus propias vías, evidentemente, y es una cuestión de elección que tiene el consumidor, pero también tenemos que ser consumidores cada vez más conscientes, más comprometidos con la producción, un consumidor más ético que también observa el tema ecológico, por ejemplo, que hay detrás de la producción, y entonces eso nos obliga a repensar esta manera como hemos actuado históricamente en relación con la producción agrícola, agroalimentaria y el consumo. Y esto nos indica que estamos entrando, en mi opinión, a un nuevo régimen alimentario que nos implicará también recuperar y conservar nuestros usos y costumbres alimentarios, nuestras tradiciones, nuestros platillos típicos, y de alguna manera también buscar estrategias para que estos procesos artesanales sean revalorados y que el consumo popular también voltee a ver y todos nos empeñemos en recuperar pues esa alimentación que culturalmente nos ha dado mucho reconocimiento internacional y que además pues reúne las características necesarias como para decir que es una alimentación buena y que en mi opinión es una comida de verdad. Bien, y es muy interesante lo que comenta acerca de esta ley. A mí me gustaría retomar algunos puntos de la misma. En la propia ley, en algunos de sus artículos, señala que deben ser las instituciones de salud las que se encarguen de conformar, por así decirlo, una canasta alimentaria, una canasta que garantice la alimentación saludable para las personas, dado que, como sabemos, la canasta alimentaria que propone Coneval, pues está construida a partir de patrones de consumo que no necesariamente son los que se requieren para llevar una vida saludable, incluso el propio Consejo lo reconoce. Pero también me parece interesante que esta ley
contempla que esos alimentos que sean seleccionados a partir de sus instituciones de salud y áreas vinculadas consideren las costumbres, las tradiciones, que los alimentos sean socialmente aceptados y para que esto fluya mejor. Y es una forma de hacer una sinergia entre la población y el gobierno, de tal modo que se estarían complementando. Sería una política que va de abajo hacia arriba, impulsada de arriba hacia abajo, ¿no? O si lo queremos ver de otra manera, es una política que nace de arriba hacia abajo buscando el bienestar de la población, pero que toma en cuenta las necesidades reales de la población. ¿Qué opinión le merece este punto? Sí, por supuesto. Yo creo que debe haber una mediación. Debe haber una mediación entre las propuestas de estas canastas alimentarias, que en mi opinión debe tener una base científica, evidentemente, desde las áreas de salud, desde las áreas de nutrición. Lo digo con la experiencia de incursionar en el tema científico, académico, de investigación. Hay áreas muy interesantes para el fortalecimiento de la seguridad de la soberanía alimentaria y pues los procesos nutricionales, ¿no? Tenemos áreas de química en alimentos, áreas de agroindustria, evidentemente áreas de nutrición, que bien podrían configurar esfuerzos en proyectos de apoyo alimentario desde una perspectiva interdisciplinaria, la combinación de conocimientos que favorezcan justamente la identificación de productos hacia el consumo popular, por ejemplo, ¿no? Del otro lado, y es muy importante porque eso nos lleva a lo que en el ámbito académico conocemos como transdisciplina, y ya lo decía hace un rato yo, ese diálogo de saberes con la contraparte social científica o de la política pública. En ese sentido también debe haber esfuerzos de concientización hacia la población, pero la población también debe reportar sus intereses, sus inquietudes, sus necesidades, sus problemáticas, sus alternativas de solución y de manera colaborativa llegar a puntos de coincidencia para saber cómo sacamos adelante la resolución de estas problemáticas. Evidentemente, hay componentes ambientales, que ya lo decía yo, el compromiso con la agroecología, por ejemplo, ¿no? Hay elementos socioculturales que tienen que ver con la apropiación cultural de los alimentos, ¿no? El rescate histórico, los productos típicos que ya hemos dicho, artesanales, y el compromiso hacia esa parte de nuestros orígenes, ¿no? De dónde provenimos. Hay alimentos prehispánicos en México que siguen tan vigentes y que son tan benéficos a la población que debemos fortalecerlos. Y de la parte económica, por ejemplo, esto debe representar también una forma de vida que favorezca a la cadena de producción y a quienes participan, la dimensión humana me refiero, ¿no? En ese sentido, los esquemas que más favorecen una distribución más equitativa de la riqueza, pues tienen que ver con esquemas de economía social y solidaria que permitan que el productor sea beneficiado de estos procesos. Entonces tenemos la dimensión ambiental, la dimensión sociocultural y la dimensión económica que deben incursionar en estos procesos y que estas canastas, por ejemplo, sean un reflejo de ese beneficio. Debe también actuarse de manera preventiva. La alimentación es un factor clave, por ejemplo, para evitar que haya ciertas enfermedades y creo que ahí podemos ayudar bastante. La pandemia nos dejó muchas lecciones al respecto y creo que debemos recuperarla, ¿no? Y quisiera hacer énfasis en ese sentido en la interconectividad de las cadenas de suministro también, porque al menos en el Estado de México lo que observamos de pronto es como una desarticulación de esas cadenas productivas, ¿no? Poco se sabe que el Estado de México, por ejemplo, produce un buen café de calidad, quizá no en grandes cantidades, pero el sur del Estado de México produce buen café y el consumo que está muy urbanizado, por ejemplo, poco se sabe de este producto y hay pocos espacios donde se pueda ofertar este producto. Entonces tenemos una desarticulación porque por un lado el productor en el campo está padeciendo por no poder vender su producto y por otro lado en las áreas de consumo se está consumiendo un café de mala calidad cuando a menos de 150 kilómetros tenemos justamente un buen café aquí en el Estado de México y quizá estamos importando café del exterior para consumirlo acá cuando a la vuelta de la esquina tenemos un buen café y no estamos articulando en esos circuitos cortos de comercialización, como se dice,
y que esa salida a mercado debe cuidarse mucho y fortalecerse. Pienso en los tianguis, pienso en los mercados municipales, en los servicios de conveniencia. Ojalá estas cadenas tan afianzadas que ya están, que son los centros comerciales, pudieran también estar abriéndose cada vez más y que los gobiernos estén generando nuevas leyes y nuevas normas que faciliten la incursión del pequeño productor en estos espacios de gran comercio. Yo creo que eso hace falta bastante, articular estas cadenas productivas con las facilidades necesarias para que el consumidor pueda acceder a estos buenos productos de la tierra mexiquense en los espacios cotidianos donde adquiere sus productos. Pero es un reto que debemos asumir todos quienes participamos de manera directa o indirecta en esos procesos para que la pequeña producción tenga acceso a estos mercados y que el consumidor que está en el otro lado del eslabón de la cadena de producción pues pueda adquirir estos productos de una manera más conveniente. Doctor, en ese sentido, toca un tema importante. Hay una desarticulación de las cadenas de suministro. ¿Qué propuestas concretas usted podría generar, recomendar para articular estas cadenas de suministro? Y más aún, si bien es necesario que haya estos esquemas alternativos para redistribuir el acceso al alimento y tal vez el acceso a la distribución propia de la riqueza, hay un segmento dentro del campo que sí está interesado en exportar, que sí está interesado en generar valor agregado. Entonces, la pregunta sería doble: ¿cómo rearticular esas cadenas de suministro y cómo generar valor agregado en el campo mexiquense? Sí, lo que uno lee desde la perspectiva del análisis político, pues de estas investigaciones que hacemos, nos queda claro que la nueva política a nivel nacional y estatal están por una priorización de ciertos sectores y de ciertos territorios. Es decir, en el discurso se maneja apoyar a quienes más lo necesitan. Y en ese apoyar a quienes más lo necesitan, la prioridad de la política pública, de los presupuestos, de los esfuerzos colectivos que se hagan, en primera instancia, en mi opinión, deben atender a esa gran base social del campo. Y esa base social del campo está compuesta principalmente por las unidades de producción de pequeña escala, la pequeña agricultura. A eso me refiero precisamente. Producción en áreas de menos de 5 hectáreas, por ejemplo, ¿no? O personas que poseen algunas cabezas de ganado que les permite producir carne, Hablamos leche. de minifundistas y producción de traspatio, ¿no? Es correcto, es una agricultura de subsistencia con una salida importante también al mercado que puede, en mi opinión, fortalecerse porque su techo de productividad puede crecer mucho más en relación, si lo comparamos con la agricultura de gran escala o de mediana escala. Ese es el sector prioritario, en mi opinión, y traería a colación la producción agrícola se da en un espacio territorial, con eso empecé estos comentarios aquí en la mesa. Y justamente las áreas rurales son las que lamentablemente han desmerecido en los apoyos y comparativamente hablando con otros sectores como puede ser el sector industrial o el sector servicios, el sector primario debería de dejar de ser incluso sector primario porque no está siendo sector primario en la realidad, no estamos dándole esa prioridad que debería de tener. Si equiparamos los presupuestos que se destinan a la industria, al comercio, a los servicios respecto de lo que se le da al campo, pues nos vamos a dar cuenta que la repartición del presupuesto hacia estas áreas de desarrollo rural son menores. Y eso nos obliga a revisar el tema del PIB, nos obliga a revisar otra serie de factores para que entonces la congruencia de este discurso de ir a atender a los más necesitados, justamente entonces debe reconducir el ejercicio del presupuesto a estos territorios rurales que más necesitan porque tenemos problemas de migración, por ejemplo, tenemos problemas de violencias, tenemos problemas de desertificación, de deforestación, tenemos problemas de escasez de ciertos recursos para poder seguir haciendo la producción como se ha venido haciendo. Entonces, ese segmento, en mi opinión, tiene que ser prioritario. Eso no quiere decir que el mediano productor o el gran productor no se va a seguir apoyando, sí, pero en otros esquemas
porque el nivel de consolidación que ya tienen es diferente. Y decía yo hace un rato, el financiamiento es fundamental, el acceso al crédito de la banca comercial. Creo que el Estado podría hacer unas buenas mediaciones entre la banca comercial y la asignación de financiamiento a los pequeños productores, a los grandes productores, a los medianos productores, y que por otro lado, en ese sentido, los subsidios que se dan sigan otorgándose, pero en un esquema, insisto, de acompañamiento. Creo que las escuelas de campo que se han venido haciendo, esos procesos de transición que se han promovido desde el gobierno local y nacional, pueden favorecer. Insisto, son también procesos que de pronto no los observamos tan rápidamente, son procesos que deben llevar una maduración importante y que se requiere cierta paciencia también para consolidar ciertos procesos, como puede ser la transición agroecológica, y que en ese sentido, pues, esta dotación, por ejemplo, de fertilizantes que se está dando a nivel del país, pueda también en un futuro, más bien que los productores sean autosuficientes en la creación, por ejemplo, de biofábricas, en la creación de fertilizantes orgánicos, y que en ese sentido el gobierno pueda estar apoyando en una directriz más de economía circular, más de bioeconomía, y que poco a poco este esquema de dotación de fertilizantes pueda ir dando lugar a un esquema de transición precisamente agroecológica, y que en el futuro ya estemos hablando de la entrega de fertilizantes orgánicos, por ejemplo, ¿no? Pero entiendo que son transiciones y que el campo también requiere una atención inmediata y también requiere de una atención pues de subsidios que son importantes para ir al día, ¿no? Pero hay que pensar en el horizonte de largo plazo. Interesante, y estos puntos que señalas de manera muy concreta, pues son aquellos ámbitos o rubros en los que me parece que está sugiriendo que el presupuesto del campo podría redirigirse para fortalecer las dinámicas sociales y económicas, ¿no? Bajo esquemas incluso alternativos como la economía social y solidaria, sin dejar de lado la participación de productores de mediana o de gran escala en el Estado de México. Me parece muy interesante. Ya estamos cerrando el programa, y para concluir me gustaría pedirte algunas reflexiones finales sobre este tema. Sí, pues las reflexiones serían que hagamos un compromiso social, político, económico, que cerremos filas en torno a apoyar este sector que ha sido históricamente olvidado, estos espacios rurales que nos proveen de muchos beneficios y que a veces somos poco conscientes en la vida cotidiana, y que eso nos obliga a reflexionar, más allá de decir el campo de pronto nos duele, de ahí venimos, nuestros ancestros, nuestros antepasados, de ahí comemos, y lo vemos como un dejo a veces de nostalgia, un poco un tema bucólico. Yo creo que ahí más bien el enfoque debe ser muy pragmático, muy reflexivo también y analítico, de decir, pues ahí en esos espacios rurales está el futuro del país, el futuro del Estado de México, y que en ese sentido todos y todas tenemos que poner manos a la obra desde la trinchera que nos corresponda, para darle el lugar que merece al campo, el lugar que nos merecemos como población, y que en ese sentido nos sintamos orgullosos de lo que pasa en el campo, de lo que está en el espacio rural, y que sea motivo de un gran orgullo mexiquense y un gran orgullo nacional. Me quedo con esto último, sentir orgullo por lo que somos, por nuestras raíces, y el campo es un buen motivo para sentirnos de esa manera. Pues bien, muchas gracias por asistir a esta entrevista, doctor Francisco Herrera Tapia, investigador del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes por la invitación. Igualmente gracias al Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México, así como a la Dirección de Comunicación Social del Poder Legislativo. Vamos a seguir teniendo más programas. En el siguiente episodio nos acompañará la titular del OSFEM, el órgano superior de fiscalización del Estado de México, Liliana Dávalos Ham. Los esperamos también en la siguiente emisión, y nuevamente gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Esto fue Diálogos de Economía. Mantente al tanto de los próximos episodios y síguenos en redes sociales.